Bien, voy a comenzar con la quinta parte. Todas obviamente la cuarta, la tercera, hasta la primera está en YouTube, por si te quieres conectar de dónde venimos y hacia dónde vamos. Estamos entrando en un terreno espiritual, hermanos, donde estamos entendiendo, comprendiendo cómo extraer la sabiduría de Dios, cómo extraer lo correcto para cada situación en nuestras vidas, obviamente en el ámbito espiritual, porque la única forma de entrar en ese ámbito es discerniendo lo que ya fue depositado en nuestro interior. Y voy a abrir otra vez con 1 de Juan capítulo 2, versículo 20. El tiempo no debe de ser un elemento en la vida de un cristiano, porque la fe es hoy. El tiempo sigue corriendo y es lineal, pero la fe es hoy. Y cuando nosotros entramos en fe y discernimos la sabiduría y el conocimiento que ya está en nuestro interior, porque nacimos de nuevo, y 1 de Juan capítulo 2, versículo 20 dice que la unción del Santo permanece en nosotros y conocemos todas las cosas. Ya lo he establecido en unas 3 ocasiones. Pues el conocimiento está ya dentro de nosotros. Tenemos que conectarlo y extraerlo. El espíritu es perfecto, el alma no. El cuerpo tampoco. Tenemos que renovarlo, la mente, y entrar en acuerdo con lo que la palabra dice. Pero el discernimiento, hermanos, significa ponerle un alto al tiempo de 4 o 5 años de universidad para poder ser doctor o mecánico, lo que sea, y poder obtener la respuesta a lo que estamos necesitando, extrayéndola de nuestro interior. ¿Verdad que sí? Y de eso se va a estar tratando de aquí en adelante. Estamos entrando en terrenos muy hermosos y muy profundos, sí, pero también muy hermosos, porque las dimensiones del amor de Cristo, hermanos, la palabra lo dice ahí en la epístola a los Efesios, capítulo 3, del 16 en adelante. Las dimensiones del amor de Cristo hablan de la anchura, de la longitud, de la altura y de la profundidad. Así que vamos a comenzar a entender cómo extraer la sabiduría de Dios sin depender del tiempo, sin tener que esperar tantos años para poder tener un doctorado o poder entender la ciencia de la medicina. No, en el Señor tenemos la oportunidad de ir a la fe, conectar con la sabiduría de todos los siglos. Y ahorita les doy unos ejemplos. Y el Espíritu Santo conectarte exactamente con lo que tú necesitas para la situación que está enfrentando en tu vida. ¿Ok? Y ya hemos visto muchas sanidades, ya hemos visto muchas manifestaciones directas del Espíritu de Dios, pero vamos a estar entendiendo cada vez más. Obviamente, ninguno de nosotros tenemos toda la información de eso. Entonces, el versículo que les di, hermanos, del versículo 20 de 1 de Juan capítulo 2, es la unción del Santo. Ustedes tienen la unción del Santo. La unción es el poder de Dios para quitar cargas y podrir yugos. Isaías 10:27. Y es Dios
en carne, haciendo todas las cosas que para el hombre son imposibles de hacer. La unción es ese poder que nos califica para poder desarrollar las cosas de Dios. La unción del Santo, obviamente estamos hablando de Jesús, Cristo. Cristo en hebreo es Mesías, Messiah. En el griego es Christos, the anointed one en inglés, o el ungido en español. Es lo mismo. Él es el ungido, el que tiene el poder, pero está hablando del ungido y de su unción en ti. Y hasta que no aceptes esa parte, hermanos, no vas a poder seguir caminando en las profundidades de los tesoros de Cristo. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer? Aceptar que la unción del ungido está en ti. Yo no estoy jugando a la religión. ¿Cómo te atreves a decir no? No. Estoy hablando de caminar nuestra parte como creyentes en acuerdo con lo que Él dice que tú eres. Como que me quiero adelantar, pero no me voy a adelantar. Voy a esperar. Entonces, la unción del Santo, te está hablando a ti, la unción del Santo de Jesús está en ti y conoces todas las cosas. Pero yo no conozco. ¿Cómo que conozco todas las cosas? Conoces todas las cosas. Si la palabra dice que conoces todas las cosas, es porque conoces todas las cosas. Lo que te está faltando es subirlas a un ámbito de mente para poder entenderlas. Pero todas las cosas están ya en tu espíritu nacido de nuevo. Todas las cosas. No te falta absolutamente nada. Te falta nada más conectarte para poder subirlas al ámbito del alma, a tu mente, tu intelecto, tus emociones y tu voluntad, y puedas conocer en el ámbito físico qué aplica, cuál es la sabiduría para cada situación. Pero esas cosas se conectan por medio de la unción. Y quiero que lo veas en ese versículo, porque dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo, y por tanto, por esa unción del Santo, conoces todas las cosas que están en ti. Entonces tenemos que aprender a cuidar esa unción, hermanos. Una unción muy frágil, no por parte de Dios, pero por parte del enemigo, que usa los pensamientos para venir en contra de esa unción y decir, Jesús dijo que tú eras sano por sus llagas, pero el síntoma que estás sintiendo, sientes ese, que Él te dijo el diagnóstico, y esas circunstancias operan en tus pensamientos para venir a contradecir la unción del Santo que está en ti. Y si puede ese pensamiento prosperar, la unción va a dejar de hacer el efecto que hace, que en este caso sería la sanidad completa de tu cuerpo, de que sigas caminando en una salud divina, como hemos visto. Enfermedades terminales desaparecer. Esa es la voluntad de Dios. Fue dada en la cruz, pero necesitas tomarla y cuidar esa unción del Santo. Ahora, en el versículo 27, hermanos, me voy a apoyar también voy a hacer un paréntesis. Yo sé que ya la mayor parte de ustedes lo vieron, hay un Prophetic Outlook en el programa de Sid Roth, en donde hay 3 profetas profetizando acerca de estos últimos tiempos en la nación de los Estados Unidos. Y salen ahí con Sid Roth, Hank Kuhlman, Tracy Cook y Jeremiah Johnson. Escúchenlo, hermanos, porque esto del justice que está ahí ya fue profetizado y no sabían esto de acá. Amén.
Entonces, bueno, ese fue un comercialito nada más, pero es bueno que ustedes estén enterados de eso. En el versículo de ahí mismo, de Primera de Juan, en el capítulo 2, pero el versículo 27, y me voy a estar apoyando en algunos casos en la versión Reina Valera, en español, pero también en la TPT, The Passion Translation. También me voy a estar apoyando en eso. Dice en el versículo 27, dice, pero la unción que vosotros recibisteis, ¿lo ven? Como es muy importante que ustedes hablen en acuerdo con lo que Dios dice que ustedes tienen. No con lo que la religión dice. No te atrevas a decir que tienes la unción del santo. Pues si Dios lo dice, yo lo acepto y nada más, ya. Es mi identidad en Cristo. A Él le costó ganarla en la cruz para que yo la tuviera. Lo menos que puedo hacer es decir, thank you, sir. En lugar de caminar en esa falsa humildad de la religión. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en ti. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera, y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe, no significa que no deban de oír los oficios del ministerio de pastor, profeta, maestro, evangelista, oír sermones, no, obviamente los correctos, pero no significa que ustedes no hagan eso. Cuando la palabra dice, y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe, es porque ustedes, después de escuchar lo que sale de este púlpito, ustedes tienen el Espíritu Santo para saber si es una doctrina bíblica o si es algo que tienen que desechar. No tienen necesidad que nadie los enseñe porque el Espíritu Santo los guía a toda verdad. ¿Lo ven? Ok. No los estoy regañando, ¿verdad? Ok. Al rato los regaño. La TPT, hermanos, creo que, no sé si ahí la puedan poner, si no yo la pongo. The Passion Translation, en el versículo 27, dice, but the wonderful anointing you have received from God, la maravillosa unción, asombrosa unción que tú has recibido de Dios, now lives in you, ahora vive en ti. There's no need for anyone to keep teaching you. Ya explicamos eso. His anointing teaches you all that you need to know, for it will lead you into truth, not a counterfeit. La unción te lleva, te guía hacia lo verdadero y no hacia lo falso. Una moneda falsa es una moneda falsa. La unción, hermanos, te guía exactamente a lo que tú necesitas de Dios, pero hay que cuidar esa unción. Eso es lo que quiero estresar hoy mucho. Bien, ahora sí, entonces, en base a eso, vamos a comenzar. Apenas voy a comenzar. No me tomen en cuenta el otro tiempo. Y quiero comenzar. Les voy a dar 3 puntos. 2 de ellos hemos visto un poquito. Y el tercero es en sí el punto en el que estamos entrando de cómo extraer la sabiduría de Dios de nuestro interior. Y lo vamos a comenzar a explorar en las siguientes sesiones, cuando Dios nos siga permitiendo todo esto. Pero vamos a comenzar a entender cómo extraer cosas que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en nuestro corazón. Y el primer punto que quiero que ustedes tengan en cuenta cuando están cuidando la unción
es y mantenerla y protegerla. Siempre les he dicho que es como un bebito, ¿verdad? La unción no lo dejan caer al bebito, no serían buenos padres. Pero la unción es así, es muy frágil, muy delicada. Un poco de temor contamina toda la masa. Un poco de levadura contamina toda la masa. Entonces, el primer punto que quiero que ustedes consideren es la incredulidad. Y ya hemos hablado un poquito de eso, pero quiero volver a tocar el punto para que lo recuerden. La incredulidad, y los quiero dar como respaldo la cita de Hebreos capítulo 3, versículo 12, yo creo. Capítulo 3, versículo 12. Tengo la Biblia aquí y me estoy yendo con el teléfono. Ok, dice Hebreos capítulo 3, versículo 12, dice: mirad, hermanos, que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Entonces, la incredulidad te aparta de la voluntad de Dios. ¿Lo ven? Y en el versículo 14 dice: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entonces somos hechos participantes con la unción del ungido. Pero la incredulidad te separa del Dios vivo. Entonces el primer punto es incredulidad, guardarnos de la incredulidad que puede operar al mismo tiempo en nuestra mente. Jesús, el que vino con Jesús y le dijo: Señor, si quieres, puedes sanarme. Jesús le dijo: quiero, sé sano. Pero él le dijo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Entonces podemos estar en fe, pero a la misma vez nuestra mente está trabajando y nos está hablando acerca de cosas que vienen a traer la incredulidad. Como soy sano, porque la palabra lo dice, pero los dolores, los pensamientos actúan a la misma vez diciéndote: no eres sano, mira, te está doliendo, el diagnóstico dice lo contrario. Entonces tenemos que cuidar, hermanos, mucho el no caer en esa incredulidad que los pensamientos traen. Entonces hay básicamente tres formas de evitar que esa incredulidad opere en nuestras vidas. Y la incredulidad puede operar básicamente de tres maneras. Una, por medio de la ignorancia. Cuando no conocemos el porqué de las cosas o la palabra de Dios, pues obviamente la incredulidad opera extensamente en nuestras vidas, porque no sabemos qué hacer. Si yo no conozco cuáles son mis derechos como ciudadano americano, me voy a estar perdiendo de muchas bendiciones, porque no los conozco. No quiere decir que no soy ciudadano americano, pero soy un ciudadano americano que no conoce sus derechos. Entonces, la ignorancia es un gran limitante. Esta semana escuché yo también en el internet una persona que hablaba pestes en contra de la doctrina de la prosperidad o la teología de la prosperidad. Y a veces digo: Señor, o sea, ¿qué Biblia están leyendo? ¿O quién los está instruyendo? Porque él decía que iba a demostrar cómo la teología de la prosperidad era satánica. Y dice: me voy a ir a los orígenes de la prosperidad. Y cuando se va a los orígenes de la prosperidad,
cita fechas y da nombres de personas o ministros que hablan acerca de la prosperidad, pero que comenzaron en un cierto año a entender los conceptos de las doctrinas de la prosperidad y se desviaron. Pero los orígenes que él establece están basados en personas y en fechas del siglo pasado, hermanos. Y yo decía, ¿cómo? O sea, está diciendo que la teología, el estudio de Dios acerca, o el conocimiento que Dios nos da acerca de la prosperidad, está basado en los orígenes de las desviaciones de ciertos ministros que no saben lo que están hablando. En lugar de irte a los orígenes de la prosperidad, en donde Jesús en la cruz, en 2 Corintios, capítulo 8, versículos 6 o 9, dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros, siendo rico, se hizo pobre, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Esos son los orígenes de la prosperidad. Que alguien los tome y se desvíe, eso no quiere decir que Dios sea infiel o que no sepa lo que está haciendo. ¿Me entienden? No caigamos en el juego de la doctrina de la prosperidad es del diablo, la doctrina de la sanidad siempre es del diablo, la doctrina de las obras es de Dios. Si no sabemos los orígenes, no del hombre, sino los orígenes bíblicos de esas doctrinas. Qué tremendo, pero una vez que yo entiendo cuál es la voluntad de Dios acerca de la prosperidad, y me meto en la palabra de Dios y comienzo a entender los principios de incremento, y veo algo como, ok, en la cruz se ganó eso para mí, por medio de la unción es mía, pero luego viene Primera de Juan, creo que es la tercera carta de Juan, no la primera, o la segunda carta de Juan, en donde dice, amados, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas. ¿En cuántas cosas? En todas las cosas. Y que tengas salud, así como prospera tu alma. Eso quiere decir que si mi alma no prospera, si mi mente no es renovada con la palabra de Dios, como mencionó Jorge en Romanos 12, versículo 2, si yo no soy transformado por medio de la renovación de mi entendimiento, pues no puede prosperar mi alma, ni puedo tener salud, porque mi alma no ha prosperado. ¿Lo ven? ¿Es culpa de Dios? No, es culpa tuya. Ya deja de estarle diciendo a Dios, Señor, ¿por qué no me has prosperado? Señor, ¿por qué no me sanas? Dios te dio todo en la cruz. Tómalo, háblalo, vívelo, como la palabra dice que es. Yo deseo, dice Dios, que tú seas prosperado en todas las cosas. Esa es la voluntad de Dios. Pero pone una condición, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Si tu alma no prospera y renuevas tu mente y aplicas la palabra de Dios a las circunstancias, Dios, ¿por qué no lo has hecho? Qué fácil, ¿verdad? Ese es el juego que a mí me cansó, la religión. Bien, la segunda parte de la incredulidad, la ignorancia, pero también hay el rechazo voluntario de la verdad. Cuando alguien dice, esta es la palabra de Dios, la voluntad de Dios es que seas sano, que camines en salud divina, o que prosperes en todas las cosas, y yo creo que encuentran más personas
creyentes religiosas que te den la contra que personas que hay en el condado de Maverick. Personas que te digan, no, eso no es cierto. La voluntad de Dios no es que prosperes. Eso es del diablo, hermanos. Hay más personas que te van a decir eso que personas que vean la palabra de Dios y digan, Señor, lo recibo. No lo entiendo. Y hay personas que han mal usado esos versículos, pero tu voluntad sigue siendo esa. La voluntad de Dios nunca cambia, hermanos. Nunca. Y no va a cambiar porque tú eres infiel o porque tú la aplicas equivocadamente. Jesús le dijo unas horas antes de morir en la cruz, oró esta oración y dijo en Juan 17:17, dijo, Padre, santifícalos en la verdad, apártalos para la verdad. Tu palabra es verdad. Y la tercera parte de la incredulidad son los sentidos naturales. Es la parte más difícil, hermanos, de todas. Porque los sentidos naturales, se los leí la semana pasada, están condicionados al tiempo, están condicionados a las circunstancias, ¿verdad? Lo que ves, las circunstancias que estás viviendo, los rumores que escuchas, el diagnóstico de los doctores, los síntomas que tienes, las deudas que se te presentan, todo eso, hermanos, entra y juega un papel muy importante en tus pensamientos. Tus pensamientos son los que lo reciben o los que lo echan fuera. Acuérdense lo que decía el hermano Kenneth Hagin. Decía, tú no puedes evitar que los pájaros vuelen por encima de ti, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu cabeza. Pues no puedes evitar que los pensamientos vengan a ti, pero sí puedes evitar que hagan nido en tu mente, meditando en ellos. Y esos pensamientos equivocados, cuando ven las circunstancias, de los sentidos físicos, ¿verdad?, te llevan a la incredulidad. Entonces el primer paso es proteger la unción, hermanos, y cortar toda conexión, porque nosotros nacimos en este mundo conectados al mal. Es como si tuviéramos el cordón umbilical al sistema del mundo, y el sistema del mundo nos instruyó a pensar como pensamos en el mundo. Que tienes un dolor, ve con el doctor. Que tienes algo malo, tómate medicinas. Tienes una deuda, ve al banco, o pide prestado, o roba. Todo tiene sus consecuencias. Pero el sistema del mundo nos instruye así desde chiquitos. Depende de en qué casa naciste tú. Hay unos muy afortunados, entre comillas, y hay otros no muy afortunados. Pero el sistema del mundo siempre te guía y te aleja de la voluntad de Dios. ¿Cómo están las cosas ahorita aquí en la nación? Está partido totalmente, hermanos. La izquierda y la derecha está totalmente radical. Este es el matrimonio, acá no se quiere el matrimonio. Acá de este lado dice que hay niños y niñas, acá dice que no eres ni niño ni niña hasta que tú decidas. Entonces esa separación está cada vez más marcada en el mundo, hermanos. Pero necesitamos nosotros aprender a cortar el cordón umbilical que nos conecta de las circunstancias a nuestro corazón. ¿Ok? Inmediatamente, meter la tijera, cortar ese cordón umbilical que trae pensamientos. Cuando hay una circunstancia, vienen los pensamientos y luego hay una decisión que tomamos. Bueno, necesitamos aprender a cortar esa información que está fluyendo
a nuestra mente y que nos hace ir en cierta dirección del mundo. ¿Ok? Bien. ¿Cómo? Bueno, qué bueno que preguntaste. En 2 Corintios, capítulo 10, la palabra nos dice cómo hacer eso. Y se los puedo citar, pero mejor lo voy a leer. Nos dice cómo lo hagamos. Obviamente estoy hablando con palabras. Es la forma de cortar la conexión que hay de los sentidos físicos y los pensamientos con el corazón. Es con palabras. Y 2 Corintios, capítulo 10, versículo 3, nos dice que aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Y aquí nos dice cómo. Derribando argumentos. La King James dice imaginaciones. La Complete Jewish Bible dice derribando razonamientos. Derribando pensamientos, argumentos, imaginaciones, pensamientos que vienen a nosotros, los tenemos que traer abajo y cautivos a la obediencia a Cristo. Es decir, castigamos toda altivez, toda superioridad, es soberbia, pero estamos castigando, estamos cortando todo aquel pensamiento que se levanta en contra de lo que la palabra de Dios dice que es. Esa es mi parte. Yo tengo que traer cautivos esos pensamientos que son contrarios a la obediencia a Cristo, en todas las áreas. Un pensamiento malo de perversidad, córtalo inmediatamente. Tráelo abajo y di, no es mío, en el nombre de Jesús lo traigo abajo a la obediencia a Cristo. Córtalo inmediatamente. Si es de deuda, si es de enfermedad, córtalo inmediatamente. No permitas que esos pensamientos sigan desarrollándose en ti. Puse la TPT, pero el versículo 5, déjenme ver por qué lo puse, de 2 Corintios 10:5, en la TPT, sí dice, we can demolish every deceptive fantasy that opposes God and break through every arrogant attitude that is raised up in defiance of the true knowledge of God. Lo tenemos que cortar inmediatamente, hermanos. Inmediatamente. Es parte de lo que Dios quiere que hagamos a nivel pensamiento. Amén. Ok. Ahora, entonces el primer punto para cuidar nuestra unción es traer abajo o drenar la incredulidad. La segunda parte es llenarnos del conocimiento de Dios. Y eso lo vimos la semana pasada en Colosenses capítulo 1, versículo 9. Dice, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. Pues ahora tenemos que aprender a llenarnos, hermanos, del conocimiento de Dios. ¿Ya está en nosotros? Sí, pero tenemos que aprender por medio de la palabra a saber cómo piensa Dios, cómo hace las cosas, de qué manera le gusta a Él que tú te conduzcas en la vida.
cómo respondas. Y eso no lo podemos hacer si no tenemos el conocimiento de Dios en nuestro interior. Ya saben cómo responder a un síntoma ustedes. ¿Por qué? Porque ya tienen el conocimiento de Dios. Ya saben cómo responder a un pensamiento equivocado. ¿Por qué? Porque ya saben que lo pueden tomar cautivo y lo traen, lo bajan y lo llevan cautivo a la obediencia a Cristo. Ya saben qué hacer, porque tienen el conocimiento de Dios. Entre más conocimiento tengan ustedes, el espíritu de ustedes, que no puede añadírsele más, yo lo entiendo, pero la palabra sí habla acerca de fortalecer nuestro hombre interior. ¿Cómo? Teniendo este conocimiento y extrayendo el poder que hay en ese conocimiento. Cada vez que yo me lleno más del poder de Dios, mi espíritu se va ensanchando. Lo que la palabra dice, fortalecerse en el hombre interior. Y este punto, hermanos, es algo que vamos a estar desarrollando más también de aquí en adelante. Y les voy a dar la base bíblica, que es Efesios capítulo 3. Del 14 en adelante, les voy a leer. Me quedan como unos 20 minutos todavía. En Efesios 3, capítulo 3, versículo 16 en adelante, dice, les voy a leer desde el 14. Dice Pablo: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder. Esa palabra poder es la palabra dunamis, que es el poder explosivo, milagroso de Dios. Para ser fortalecidos con poder en el hombre interior, está hablando de tu espíritu exclusivamente, por el Espíritu Santo. Entonces, ¿podemos nosotros fortalecernos en nuestro hombre interior? Sí. ¿Para qué? Para que, 17 lo dice, para que habite el ungido y su unción por la fe en vuestros corazones. Y si le pones un poquito de atención a estos dos versículos, te está diciendo, fortalécete con poder dunamis en tu hombre interior, para que puedas ahora, por medio de la unción, utilizar la fe y solucionar todo aspecto de tu vida. Y se lo voy a leer creo que es la TPT. Para que habite la unción por la fe en vuestros corazones. La palabra corazones ahí no es el hombre interior. La palabra corazones está describiendo la mente, los pensamientos, las emociones, está describiendo el alma, hermanos. Para que el poder del hombre interior pueda fluir por la unción a tu alma y pueda por esa fe manifestarse en tu exterior, en el ámbito físico. Se los voy a leer de la TPT. Ese mismo pasaje les va a quedar un poquito más claro. Pongan mucha atención en esto, porque es lo que va a estar sucediendo cada vez que nos llenamos del conocimiento del poder de Dios y comenzamos a extraer de nuestro interior las cosas que necesitamos. Lo vamos a necesitar en estos últimos tiempos. Vamos a tener que echar mano de lo que ya hay en nuestro interior, el poder que está ahí, cuidando la unción, para que en cada situación, hermanos, podamos aplicar esa sabiduría de Dios o la solución para el problema que tenemos enfrente.
Los grandes hombres de Dios lo hicieron sin tener el Espíritu de Dios en su interior, incluyendo a Jesús. ¿Ok? Ahorita les voy a dar ejemplo de eso, no se preocupen. Entonces les dije, ¿qué? Efesios, capítulo 3, versículo 16, en la TPT, dice: yo oro, está en inglés, pero se los voy a traducir. Yo oro para que Él pueda revelarles en tu interior las ilimitadas riquezas de su gloria y te dé favor y fuerza sobrenatural para que inunde your innermost being with His divine might and explosive power. Ahí lo tienen. Ahí lo pueden seguir. O sea, una vez que yo me lleno de su poder en mi hombre interior, el versículo 16, ¿verdad? Until supernatural strength floods your innermost being. Y una vez que hagan eso, hermanos, ¿qué es lo que estamos aprendiendo a hacer? Una vez que hagan eso, dice, then by constantly using your faith, the life of Christ will be released deep inside of you. ¿Lo ven? O sea, primero nos llenamos del poder de Dios, del dunamis de Dios, por medio del conocimiento de Dios que estamos adquiriendo, y luego podemos liberar nuestra fe para poder utilizar esa unción que está dentro de nosotros. ¿Lo ven? ¿Sí o no? Ok. Muy bien. Entonces, lo que básicamente estamos diciendo es que la sanidad, la prosperidad, la protección, todo lo que nos fue concedido en la cruz, fluye no del cielo hacia abajo, sino de nuestro interior hacia afuera. ¿Lo ven? Primero me tengo que llenar yo. Por eso le echamos la culpa a Dios, o la religión le echa la culpa a Dios, porque lo más fácil es decir, Señor, te pido esto, pero como no viene de allá de afuera, pues yo creo que Dios no quiso. No me quiso sanar, por lo tanto Dios no siempre sana. Y de ahí me voy a los orígenes de la teología de la sanidad o de la prosperidad. Porque como Dios no me contestó a mí, entonces tengo que hallar una excusa en algún punto de la historia para hallar en dónde está la desviación de los hombres, y por culpa de ellos yo fui mal instruido y no estoy recibiendo de parte de Dios. Y se olvidan de irse a la cruz, donde nos fue concedido todas esas cosas. Entonces la sanidad, la prosperidad, todo viene de nuestro interior hacia afuera, es decir, de lo espiritual hacia lo físico. Y ahora sí estamos en el orden de Dios, porque lo que vemos, hermanos, dice Hebreos capítulo 11, los primeros 6 versículos, dice, lo que vemos fue creado de lo que no se ve. No de la nada, no está diciendo que lo que vemos ahorita fue creado de la nada, no, fue creado de lo que no vemos. Estamos entrando de lo espiritual a lo físico. Bien, punto número 3. En Dios, hermanos, y esto ya está más apunta más hacia los misterios de la sabiduría y de cómo extraerlos de nuestro interior. Acuérdense que en el reino de Dios el discernimiento es información sobrenatural revelada por Dios a los creyentes. Información sobrenatural. El discernimiento es información sobrenatural que Dios revela a los creyentes directamente.
En el mundo, el aprendizaje es información natural que viene por medio de las universidades a través del tiempo. ¿Ok? Entonces, en Dios podemos tener la respuesta inmediata a algo que de otra manera, si fuera posible, en la universidad tardaría 10 años en entender cómo es que los satélites dan vuelta en la Tierra y cómo los teléfonos celulares pueden estar trabajando. Dios te da esa sabiduría. De hecho, el que envió ese satélite, hermanos, obtuvo la información a través de un misterio que Dios le reveló, de cómo mantener ese contacto siempre con los celulares y los satélites. Ok, entonces me voy a ir a 1 Corintios 2:9. Ahí en 1 Corintios 2:9 se nos revela los misterios de Dios, y Pablo nos habla acerca de las cosas que mis ojos no han visto, que mis oídos no han oído y que no han subido en mi corazón. Y ejemplos de eso tenemos muchos. Estaba así que recuerdo, Naamán el sirio fue con Eliseo, porque era uno de los generales más importantes que había en Siria, pero tenía un gran defecto, una enfermedad que se llama lepra. Era leproso. Y fue con Eliseo para, le dijeron que Eliseo le podía dar la forma de quitarse esa lepra. Y fue con él y así fue, pero Eliseo ni le dio importancia, recibió de parte de Dios decirle a Naamán: ve y lávate en el río Jordán 7 veces y serás sanado. Es una información que, si ustedes la ven, hermanos, la tienen que extraer en la sabiduría de Dios. Obviamente se opuso y luego entró en acuerdo con ellos, fue y quedó sano de la lepra. Pero estoy haciendo hincapié a la sabiduría que obtuvo Eliseo de parte de Dios para decirle qué hacer para quitarse esa lepra que tenía toda su vida con ella. O Eliseo, cuando escuchaba en su cámara secreta, en su tiempo con Dios, escuchaba al rey de Siria cómo estaba planeando los ejércitos para invadir a Israel, y que cuando fuera cruzando por ciertos lugares pudieran invadir y vencerlos. Bueno, Dios le revelaba en lo secreto a Eliseo que no pasara por cierto lugar, sino que se fuera por este otro. Y el rey de Siria nunca le pudo hacer nada. La sabiduría de Dios, siendo extraída de un espíritu. Y les voy a decir, el espíritu de Eliseo no estaba como el de ustedes. No había nacido de nuevo Eliseo. No tenía el espíritu en su interior. En el Antiguo Testamento el espíritu venía a los profetas, a los reyes, de afuera hacia adentro. La unción. Pero la unción del santo está dentro de ustedes. Tenemos una gran ventaja, hermanos, sobre todos los del Antiguo Testamento. O de Pedro, cuando Jesús les preguntó a los discípulos, y les dijo: ¿quién dice la gente que soy yo? Y unos comenzaron a decir ahí, de los 12 discípulos, dijeron: no, pues tú eres Elías, no, tú eres Juan el Bautista, no, Jeremías, alguno de los profetas. Y Pedro de repente dijo: no, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y Jesús le dijo: eso no te lo reveló a ti carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. La revelación, la respuesta, la sabiduría correcta no vino de la información del mundo, vino del interior de Pedro hacia arriba.
y dio la respuesta correcta. Bueno, Dios tiene la respuesta correcta para todos los asuntos de tu vida. Solamente que estamos aprendiendo cómo fortalecernos en el poder de Dios para que nuestra mente pueda utilizar y liberar por fe esa información en el ámbito físico. ¿Sí lo estamos viendo, verdad? Sí. Ok. Yo sé que está difícil al principio, pero ustedes tienen la mente de Cristo para discernir todas estas cosas. Tienen la unción del ungido, hermanos. Sigan meditando, estudiando en estos temas y van ustedes a entrar en un ámbito que nunca antes han conocido. Pero obviamente, hermanos, si no lo hacen, nadie puede entrar por ustedes. Perdón, hasta Jesús tuvo que hacer eso. Porque la palabra dice en Lucas capítulo 2, quiero que lo vean también. En Lucas capítulo 2, versículo 40, Jesús no fue la excepción. Jesús tuvo que someterse también a la voluntad del Padre. Jesús solamente hablaba lo que oía al Padre hablar. Y solamente decía o hacía lo que veía al Padre hacer. Jesús nunca hizo nada, hablando de humildad. Esa fue la máxima expresión de humildad que ha habido sobre la tierra. Muy por encima de la de Moisés. Porque la Biblia dice que el hombre más manso del Antiguo Testamento fue Moisés. ¿Verdad? Búsquenlo ustedes. Manso, no menso. El hombre más manso, humilde. Pero obviamente no comparado con Jesús, porque la vida de Jesús pudo haber hecho como Dios lo que Él hubiera querido. Ya en un punto en su vida sabía pues, casi todas las cosas, no todas las cosas, pero pudo haber dicho yo lo voy a hacer sin depender del Padre. Nunca hizo eso. Jesús en todas sus pláticas, en todas las manifestaciones, milagros, toda la sabiduría que hablaba, la hablaba porque oía al Padre decir algo y Él lo decía. Entonces el versículo 40 dice, y el niño, o sea Jesús, crecía y se fortalecía y se llenaba de sabiduría y la gracia de Dios, o de gracia, y la gracia de Dios era sobre él. Pues Jesús tuvo que crecer en conocimiento, en estatura obviamente, y en la gracia de Dios. Tuvo que, en la Torá, hermanos, o en el Tanaj más bien, que es la Torá más todos los profetas y los escritos, tuvo que encontrarse a sí mismo. Se halló en Isaías, y lo que la voluntad del Padre debía de ser o iba a ser sobre su vida, Él lo halló. Por ejemplo, en Isaías 53, halló que era el Cordero que iba a ser llevado al matadero. No porque nació siendo Dios, quería decir que ya sabía que Él era el Cordero. Creció en sabiduría y en estatura, en gracia de Dios. ¿Lo ven? Si Jesús tuvo que hacer eso, ¿cuánto más nosotros no tendremos que hacerlo? Pues por eso la recomendación es a llenarse del conocimiento de Dios, a cortar la incredulidad de que fluye en sus vidas continuamente. No permitan un solo segundo de un pensamiento que se levanta contra el conocimiento de Dios. Todo pensamiento que diga lo contrario de lo que Dios dice en su palabra, pues ¿qué dice en su palabra? Llénate del conocimiento de Dios. Ustedes deben de traerlo cautivo a la obediencia a Cristo y decirlo, eso no opera en mi vida. ¿Ok? Entonces, la sabiduría de Dios que Pablo habla en 1 Corintios capítulo 2, del versículo 1 hasta el versículo 16 más o menos, está hablando de misterios o sabiduría, no de procedencia humana.
no adquiridos en este ámbito físico, o por las universidades, o por palabra de alguien. No está hablando de eso. Los misterios que está hablando, la sabiduría que nos está enseñando, es la sabiduría que está en nuestro interior, que fue depositada por Dios y que estamos aprendiendo nosotros a extraerla para poderla utilizar en cada circunstancia nuestra. Y Dios la describe a través de cosas que ojo no ha visto. Ahí lo dice el versículo 9. Cosas que oído no ha oído y cosas que no han subido en nuestro corazón. La sabiduría de Dios se extrae del interior a través de sueños, de visiones. Obviamente no todo es de Dios. Tenemos que aprender a discernir esas cosas. Pero a través de sueños, de visiones abiertas o en el sueño en la noche. Job lo estableció eso también. ¿Cómo lo sabía? De imaginaciones. Dios nos dio un imaginador en él para poder hacer las cosas. A través de los oídos o de palabras, hermanos, que vienen a través de la palabra ungida. Dice que la fe viene por el oír y el oír por la palabra ungida. No cualquiera que se para en este púlpito y comienza a leer la Biblia, están saliendo las palabras ungidas. Está leyendo una lectura. Pero si no está conectada con el Espíritu de Dios, que es el que tiene el control y a quien se le da la autorización para tomar las palabras que vas a hablar, si no está conectada con Él, la palabra no va ungida. Y si no está ungida, no puede conectar con los misterios de Dios. No puede. Entonces, cosas que ojo no ha visto, ni oído oído, las revelaciones o los misterios que vienen a través de las palabras, de los sermones ungidos de Dios, y que no han subido en corazón de hombre, está haciendo referencia a esa voz interior de saber ciertas cosas simplemente porque son. ¿Sabes que así es? Si yo no sé cuántas cosas, cuántas veces Dios ha conectado, y más ahora, hermanos, ahora está sucediendo fuera de soberbia y de arrogancia. No, la gloria no es para mí, la gloria es para Dios. Pero cada vez veo que leo un versículo, por ejemplo, Efesios 3, versículo 16, 17, que acabo de leer. Nunca había conectado eso con estos misterios de 1 Corintios 2. Sin embargo, ahora sé que para yo fortalecerme con poder, con el poder de Dios en mi hombre interior, tengo que tener el conocimiento de Dios para luego conectarlo con mis pensamientos, con mi mente, y que pueda fluir por la fe ese poder al exterior. Nunca lo había conectado así. Y entre más estamos avanzando, más nos estamos dando cuenta de que toda la Biblia está conectada y de que el poder de Dios está disponible en toda su plenitud para hacer cosas que ni siquiera Cristo hizo aquí en la tierra. Porque Él mismo lo dice: mayores obras que las que yo hice harán ustedes. Bueno, la manera de comenzar a hacer esas obras es conectándose al ungido, que es la única forma de tener ese poder y que sea revelado en nuestro exterior. Yo sé que lo van a necesitar ver a lo mejor otra vez el sermón, pero hermanos, inclinen su oído a lo que Dios está revelando en estos tiempos. Son cosas a lo mejor profundas, pues sí, porque están en nuestro interior, en nuestro espíritu. Pero tenemos acceso a la sabiduría de los siglos, a las cosas que nuestros ojos no han visto, ni nuestros oídos oído, cosas que no han subido en nuestro corazón,
pero que Dios nos la reveló a nosotros por su Espíritu que mora en nosotros. Qué tremendo, ¿verdad? Como que se queda uno, ¿cómo? Y tenemos que comenzar a creer que todas esas cosas están y son más reales que lo físico que vemos en su disponibilidad a nosotros. Son más reales, hermano. Si los santos del Antiguo Testamento pudieron experimentar cosas como tirar un... ¿A quién se le ocurriría que se te va un hacha al fondo del lago? Pues se le cayó, o sea, se fue al fondo del lago. Y Dios le dice al profeta, tira una rama del árbol y va a flotar. ¿De dónde? Bueno, esa es la sabiduría de Dios. A nuestra percepción son cosas ridículas, pero por la fe Dios manifiesta su poder en nuestras vidas. Y les voy a decir una cosa, parecen ridículas, pero si ustedes la estudian, tienen una ciencia exacta. Que Dios conecta ese pedazo de árbol con el que pueda flotar un hacha del agua. No lo entendemos, pero no necesitamos entender todas las cosas para experimentar la victoria y la sabiduría de Dios en nosotros. No necesitamos entenderlo. Solo necesitamos entender que la voluntad de Dios es que hoy podamos practicar su sabiduría y tener la victoria de Él en todo asunto de nuestras vidas. Yo sí estoy bien emocionado con todo esto, hermano. Porque obviamente, pues, mi conocimiento es muy limitado. Pero, hey, tengo la sabiduría de Dios, de la cual echar mano y poder sacar las cosas que necesito para vivir por encima, caminar por el agua, vaya, sin hundirme, en medio de tanta maldad y tantas tinieblas y todos esos. Estamos seleccionados, hermanos, para estos tiempos, para que ustedes vivan en una victoria que nadie más ha experimentado nunca. Porque ahora tenemos el conocimiento de esos misterios, de cómo operan y cómo trabajarlos desde nuestro interior. Uy, hay ejemplos de que han estado sucediendo esporádicamente en diferentes ministerios que han estado explorando esto, y cómo Dios, el hula hula, fue uno de ellos. ¿Se acuerdan de ese? Fue una revelación de la sabiduría de Dios, de cómo aplicar eso tan sencillo. Y ha sido uno de los inventos que, pues, yo creo que todas las niñas, desde Adán y Eva, no, pero más para acá, han utilizado, hermanos. La persona se hizo millonarísima con la sabiduría de Dios. Hay misterios, hay ideas que necesitamos nosotros entrar en la medida que estamos aprendiendo todas estas cosas. Obviamente no puedo estresar como quisiera la importancia del orar en el Espíritu. Oren en el Espíritu, porque hay muchos misterios que están siendo revelados, misterios que están siendo traídos a la mente desde nuestro interior, y que Dios nos da también la sabiduría para decir, en 2 Corintios capítulo 14, Dios nos dice que no solamente oremos en el Espíritu, sino que también pidamos la interpretación de esos misterios. Dios nos concede interpretar lo que el Espíritu está orando a través de nuestra voz. Ahí vamos. 2 declaraciones, con esto cierro. Y les voy a dar también una revelación
o sabiduría de Dios acerca del reposo, que también tratamos la semana pasada. Ahorita se las doy. Dice, entonces, el llenarnos del conocimiento de Dios, si no lo pueden apuntar, búsquenlo en el internet porque viene directamente, fue cocinado en el cielo esto. No es revelación nueva, viene de lo que ya está escrito, hermanos. El llenarnos del conocimiento de Dios nos permite poder habitar en el reposo de Dios. El yo conocer que por las llagas de Jesús fui sanado, me permite a mí reposar en que ya fue consumado, en que cada vez que venga un síntoma adverso en mi cuerpo, yo ya tengo ese conocimiento de Dios que dice que Jesús pagó por mis enfermedades. Ya lo puedo aplicar. Entonces, el llenarme del conocimiento de Dios me permite poder habitar en el reposo. Ahora, el reposo en sí, hermanos, ahorita se los defino, no es nada más tener el conocimiento de que en la cruz Jesús me dio la victoria sobre todas las cosas. Porque también tenemos que volver, y ustedes me pueden preguntar, bueno, pero ¿qué pasa con la incredulidad? Bueno, yo ya conozco que en la cruz tengo la victoria, pero si permito que la incredulidad siga operando en mi vida, el reposo o el conocimiento de lo que Jesús hizo para mí, de nada me va a servir si la incredulidad sigue operando en mi vida. ¿Lo ven? Ok, entonces, el llenarnos del conocimiento de Dios nos permite poder habitar en el reposo. Y punto número 2, nos da la habilidad para extraer de todo el bien que está en nosotros y manifestarlo en el ámbito físico. ¿Necesitan meditar en eso? Háganlo, hermanos. El llenarnos del conocimiento de Dios nos permite poder habitar en el reposo. Y el punto número 2 es, y nos da la habilidad para extraer de todo el bien que está en nosotros, en Cristo Jesús, y manifestarlo en este ámbito físico. Para poder habitar en el reposo. Ok, por tanto, el reposo, y esta es una revelación que va progresiva, que va construyéndose paso a paso. No hemos llegado al fin de nada, ni yo pretendo decirles hasta aquí llegó esto. Sería tanto como decir yo soy Dios y yo digo que hasta aquí llega. Pues no, el conocimiento de Dios es ilimitado, hermanos, y vamos caminando y subiendo y caminando y subiendo. Por eso establecer una denominación que diga, hablando del reposo, el reposo de Dios es descansar el sábado, pues el líder que está diciendo eso está limitando a Dios y se está poniendo en lugar de Dios para decir, la revelación termina en el momento que tú descansas el sábado. No, hermanos, fue solamente un paso el sábado, pero ahora entendimos que Jesús es Señor sobre el día de reposo, y luego entendemos que reposar en Cristo es confiar y creer que en la cruz Él ganó todas las cosas para mí y que en Él tengo la victoria, creerlo por fe. Ya voy a acabar, ya están comenzando a bostezar. Pero esto es lo importante. El reposo de Dios ¿me permiten que les dé un comercial de eso? En Levítico 23, hermanos, ustedes tienen la descripción de las 7 fiestas de Jehová.
La Pascua, los panes sin levadura, las primicias, Pentecostés, la fiesta de las trompetas, que es hoy, termina. Hoy es la fiesta de las trompetas. La fiesta de la expiación y la fiesta de los tabernáculos. Son las 7 fiestas de Jehová. Pero si ustedes comienzan a leer Levítico 23, se van a dar cuenta que lo primero que menciona Dios antes de la Pascua es 6 días trabajarás y descansarás en el 7º día. El Shabbat. ¿Verdad que sí? Son fiestas, y las fiestas de Jehová dice que son, la palabra en hebreo que se utiliza ahí es la palabra mikra, y la palabra mikra son rehearsals, como las obras de teatro. ¿Mande? Ensayos, obras que las pasan todos los días la misma. Y es lo que los judíos han hecho por 3.500 años, hermanos. Practicar la Pascua, los panes sin levadura, las primicias, el Pentecostés, o sea, practican todos los años en la fecha que está dada ahí. La Pascua es el día 14 de Nisan. La practican, Éxodo 12 te la explica con detalle, la Pascua. Pero era una práctica para que cuando viniera lo verdadero, lo vieras y dijeras, por esto he estado practicando toda la vida, pero ya llegó lo verdadero, ya voy a dejar la práctica. ¿O quiénes de ustedes van el día 14 de Nisan y matan un cabrito o una borrega y sacan la sangre y ponen con un hisopo sobre los dinteles de la puerta de sus casas la sangre que representa el que pasara el ángel de la muerte por encima de sus casas y no los toque? ¿Quiénes de ustedes lo hacen? ¿Por qué no lo practican? Porque ya vino lo verdadero. Y eso ha sido las primeras 4 fiestas, ya las manifestó Jesucristo, hasta Pentecostés, que es la venida del Espíritu Santo. Falta la fiesta de las trompetas, la fiesta de la expiación, la lluvia temprana, que así se llama, y la fiesta de los tabernáculos. Esas todavía son sombra de lo que ha de venir. Pero una vez que se manifestó, ya no necesitan la sombra. Bueno, una vez que el reposo se manifestó, ¿para qué tienes que manifestar el sábado como reposo? ¿Lo ves? Ya lo practicaron. Obviamente, si tú no crees que Jesús es el reposo, pues lo vas a seguir haciendo si eres hebreo, ¿verdad? Y ellos lo siguen haciendo porque no les ha amanecido esa sombra, no se ha manifestado en ellos. Pero el reposo, hermanos, donde nosotros vamos, que es Hebreos 4, y cuando dice queda un reposo aún para el pueblo de Dios, el reposo de Dios es cuando tú tienes todo el conocimiento de Dios, te estás fortaleciendo en tu hombre interior, llenándote del conocimiento de Dios y de la palabra de Dios, que tienen el poder dunamis, el poder milagroso para hacer cualquier cosa. Y te estás llenando tanto y tanto, y sabes que en la cruz te fue concedido todo ese conocimiento y esa victoria. Pero el reposo no es decir, ok, ya tengo yo esa victoria en la cruz, en Jesús lo tengo todo, ya no necesito hacer nada. No, hermanos, el reposo se los voy a dar como Dios me lo dio. Ahí en Hebreos 4 dice, let us labor to enter into his rest. Procuremos pues, trabajemos rápidamente, esa es la palabra, para entrar en el reposo de Dios. Bueno, el reposo de Dios es, primero que todo, saber que en Jesucristo tenemos la victoria. Pero en segundo lugar, el reposo no es un estado inactivo de yo ya no hacer nada porque ya tengo el conocimiento de que en la cruz se me dio todo. No, el reposo de Dios es una pelea verbal
activa y violenta que nos protege y nos guarda en el amor, que protege y guarda la unción que hay en nosotros en Cristo Jesús. Es una pelea verbal, hermanos, activa. Es como cuando yo entro en el reposo del mundo. ¿Qué significa entrar en el reposo del mundo? Pues el doctor dice que tienes una enfermedad incurable y te vas a morir porque la ciencia dice que te vas a morir. Ya tengo el conocimiento, la ciencia dice que me voy a morir. Pues todo, de ahí en adelante, todos los que me pregunten les voy a decir exactamente lo que me va a pasar. Pero les voy a decir verbalmente, ¿qué te pasó? ¿Qué te sucede? No, pues me hallaron esto y el doctor dice que me voy a morir, pues voy a tener que arreglar todas mis cosas. ¿Qué estás haciendo? Verbalmente es un reposo del mundo. El reposo de Dios es verbalmente pelear, activar la pelea y estar defendiendo activamente la victoria de Jesús cuando se presenta la incredulidad y cuando te dicen no vas a poder hacer esto, el doctor dice que tienes un diagnóstico negativo. El reposo de Dios es decir, no, la palabra dice, y sacúdete la víbora venenosa, decirle, por las llagas de Jesús fui sanado. Activamente estás entrando y rápidamente estás entrando en el reposo de Dios. ¿Lo ven, hermanos? El reposo no es un lugar, es un lugar de descanso, de saber que en Jesús tengo la victoria, pero es un lugar de pelea activa para poder permanecer en esa unción y en esa verdad que dice que nada te puede quitar la vida, nada te puede sumir por abajo del agua en tus finanzas, si no cae de ti la victoria de Jesucristo. Pero tú la tienes que pelear. ¿Sí me entendieron? Porque es el siguiente nivel de entendimiento del reposo. Y nos corresponde a nosotros interrumpir cada pensamiento, cada acción que se levanta contraria al conocimiento de Dios, toda altivez que se atreve a decir, no, lo que Dios dice no es cierto, te vas a morir o no vas a completar. Nos corresponde a nosotros al instante cortar la conexión umbilical que hay entre lo que se está diciendo y esta mente que luego reacciona para decir, híjole, pues yo creo que así va a ser. ¿Lo están viendo? Ese es donde vamos ahorita y donde va el cuerpo de Cristo. Y pocos tienen la sabiduría ahorita, hermanos, que ustedes están recibiendo. Y no lo digo en una manera de soberbia, lo digo en una manera de asombro de la fidelidad de Dios, pero pocos tienen ese conocimiento de victoria que ustedes tienen. Así que entremos en acuerdo con eso, ¿verdad? Para que pueda seguir el siguiente nivel, tenemos que recibir y comenzar a practicarlo. Todavía nos falta mucho de cómo extraer ese poder que ya está inherente en nosotros y que nos estamos fortaleciendo para que en el momento que mi corazón, que mi mente, que mis emociones hablen ese poder de Dios, las cosas exteriores dejen de ser. El estatus temporal de los síntomas, las enfermedades tienen un estatus temporal. La palabra de Dios les da un estatus eterno y los corta desde raíz. Y le dice, no, por las llagas de Jesús. Esa es la verdad. Lo que ustedes ven ahorita, que no es de Dios, tiene un estatus temporal. Porque las cosas que vemos son temporales, dice 2 Corintios capítulo 4. Pero las que no vemos son eternas. Entonces, para darle a algo temporal un estatus eterno, necesitamos meter
por la fe en la palabra de Dios. Híjole. Ok, entonces, se los vuelvo a repetir y con esto termino. Por tanto, el reposo es una pelea verbal, activa y violenta que protege y guarda todo el bien que hay en vosotros, en nosotros, en Cristo Jesús, y lo protege contra todo la altivez que se levanta contrario al conocimiento de Dios. Y esto no lo voy a repetir, ustedes búscanlo en el internet, pero son cosas que yo apunté, que tengo que estar activamente cortando o entendiendo, hermanos. Se los voy a decir la mayor parte en inglés porque la puse en inglés. Se las voy a decir como las puse yo nada más. Don't expect but charge with the word. Don't expect but charge with the word. Don't sit and wait. O sea, no te quedes sentado y esperes. Take charge violently. Otra, don't let your mind get in the way of the Spirit. Don't listen to your body o a las circunstancias. Walk it out every day. Tell your body to stop. Tú conforma tu día, no tu cuerpo ni las circunstancias. O command your body to stop. Esta ya la hemos visto. Know who you are in Christ Jesus. ¿Cuál es tu identidad? Eres rey y sacerdote. Enforce the power over every situation. Pain. Leave my body now. Son cosas que tenemos que estar ejerciendo continuamente, hermanos. No las permitan. Aunque duren ahí varios días o semanas o años, cada vez que la sientan o venga el pensamiento, hablen en contra de eso. Emotions, I have control over you. Verbalmente cautiva todo pensamiento. Esta me gustó. Drain unbelief. ¿Será porque en la política ha estado mucho eso? Drain the swamp. Drain unbelief. Never give up. Never. Tu identidad está en Cristo y Cristo te dice que eres el sano, que eres el rico, que eres el protegido, que eres el victorioso, que en ti el amor de Dios está totalmente manifestado, que eres el hijo predilecto de Dios. ¿No decía Juan? Yo soy el discípulo amado. Ya me imagino a los demás. Cálmate, Juan. Fue el que duró hasta los 100 años, el único. Estamos entrando en un momento en los últimos tiempos, hermanos, en el que el cuerpo de Cristo va a experimentar, y quiero que lo reciban. Ya les he dicho yo que el cuerpo de Cristo no va a salir de esta tierra en derrota. Y todos aquellos que están esperando el arrebatamiento y todos aquellos que ya están hablando acerca de esas cosas, ok, es cierto, el arrebatamiento y la venida de nuestro Señor Jesucristo en su arpazo está muy cerca. Pero yo estoy plenamente convencido de que las pandemias y los eventos del mundo y todas estas situaciones
no van a ser ni van a dictar la salida del cuerpo de Cristo. El cuerpo de Cristo va a hacer obras tan grandes, hermanos. La Biblia lo describe como la lluvia tardía y temprana del cuerpo de Cristo, y vamos a manifestar por medio del poder de Dios en nosotros, sí, pero vamos a manifestar victorias tan grandes que el mundo no va a saber cómo es posible que estas personas hagan esto. O sea, las victorias que estamos esperando en Cristo Jesús a nivel mundial y la victoria del cuerpo de Cristo aún falta de manifestarse. No sé cuánto va a durar, no sé cuál será la largura de sus días. Lo que sí sé es que ustedes van a salir en victoria de esta tierra, no en derrota, ni vamos a estar escondidos por ninguna causa de ninguna pandemia, ni nos vamos a ir en el arrebatamiento con máscara. La única máscara es la del Salmo 91. En victoria, cuando vayamos pasando a todas las huestes del segundo cielo, vamos a traerlas, vamos a voltear a ver y vamos a traer la máscara así, y va a decir Psalm 91. Nunca me tocó. Invisible, obviamente, ¿verdad? Pero vamos a salir en victoria, hermanos. Espérense grandes cosas. Nos toca a nosotros hacer nuestra parte. Dios ya está listo para manifestar la suya. De hecho, la hizo desde hace 2000 años. Estén a la expectativa, porque vamos a ver grandes cosas del Espíritu Santo y del mover de Dios en esta congregación. Amén. Amén, así sea. Vamos a estar de pie. Gracias por aguantar 1 hora, 20 minutos. Gloria a Dios. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús, por tu palabra. Gracias porque nos has estado manifestando, Señor, tu voluntad en estos últimos tiempos, y de cómo poder nosotros mirar en nuestro interior y reconocer que tú habitas ahí. Misterios grandes, son misterios grandes. Y que no solamente tú estás ahí, sino el poder tuyo que creó los cielos y la tierra y que dijo, luz sea. Señor, no entendemos muchas cosas, pero sí entendemos que tu palabra es tu palabra y que fuera de ella no hay nada, Señor, creado por sí mismo. Todo está sujeto a tu palabra, Señor. Y si tu palabra lo dice, lo podemos llevar al banco, Señor, y sabemos que es bueno. Gracias porque el cuerpo de Cristo, Señor, está viviendo en estos últimos tiempos precisamente para mostrar tu poder, para mostrar tu voluntad, Señor, y para dar oportunidad a tantas personas, Señor, que aún no te conocen. Y yo te doy gracias por esta congregación, Señor, porque tú nos has enseñado grandes cosas, maravillosas, Padre, difíciles de entender para el intelecto humano, pero no estamos en el intelecto humano. Estamos trabajando continuamente con una mente renovada que cada vez descubre más misterios, más profundos, más asombrosos. Te damos las gracias, Padre, porque esta revelación está activa el día de hoy en cada uno de nosotros. Yo pido que esta palabra, Señor, sea anclada en los corazones de mis hermanos, que sea prosperada, que sea incrementada en todo sentido, para que ellos mismos sean vasos de oro
delante de ti, Señor, y que sean santos, que expanden tu reino aquí en la tierra, y que su único interés, Padre, es hacer tu voluntad aquí en la tierra, Señor. Y libero sobre cada uno de ellos esa bendición y ese poder, para que cada uno de ellos haga ese compromiso, Señor, directamente contigo, y se comprometa, Señor, a vivir en acuerdo con tu palabra, como Jesús lo hizo aquí en la tierra. Y Señor, de parte tuya les digo que experimentarán cosas que sus ojos no han visto, que sus oídos no han oído, que no han subido en sus corazones, hermanos, pero que Dios las hará manifiesta en estos últimos tiempos a través de ustedes directamente, y manifestarán la gloria de Dios en sus vidas, donde quiera que vayan, en donde quiera que estén. Dios estará presente en ustedes, manifestando su poder. Así que, hermanos, recíbanlo en el nombre de Jesús. Y todo es para la gloria del Padre. Amén. Gloria a Dios. Bendiciones, hermanos. Dios los bendice a todos los de Piedras y del internet. Dios los bendiga. Nos vemos el martes. Amén.